entrevistas que los investigadores han hecho este año con personas de los sectores, obviamente los que más conflictividad están pasando en el momento, que son Alcaísta, la Comuna 8, San Antonio de Prado, que nos preocupa enormemente porque allí se presentó un desplazamiento masivo en el 2012 y toda la institucionalidad se volcó hacia la vereda, la loma del corregimiento San Cristóbal, y ahorita vemos que otra vez está sucediendo el desplazamiento, otra vez las amenazas, otra vez el asesinato, la Comuna 8, Robledo, bueno, los sectores más complicados en su momento. Se han hecho unas entrevistas con lideresas o con jóvenes del común, y nos dicen con tranquilidad, sí, es que mire, aquí la autoridad son esos pelados. Esos pelados aquí no resuelven el problema. Entonces, si el problema es de infidelidad, ellos lo van a resolver y le cobran 300 o 400 mil pesos a la mujer o al hombre, ¿cierto? A quien lo haya contratado. Ajá. Si el problema ya amerita la paliza, como llaman ellos, entonces tienen que pagar otra plata. O sea, se va volviendo sin duda una parte del paisaje ante una falta de gobernabilidad. Eso es lo que pasa en Medellín, ¿cierto? Que salimos de la gobernabilidad a la ingobernabilidad. Eso es un hecho innegable y lo revisamos en todos los sectores. O sea, basta caminar por la Comuna 10 Candelaria en las noches. Tenemos que hacer unos fuertes recorridos, pues a medianoche, entonces nos encontramos con las niñas menores de 14 años en la 40, que son explotadas, y además de explotadas son tumbadas, porque se las llevan los señores de los carros aquellos, y se las llevan y las violentan, las violan y no les pagan, por ejemplo, ¿cierto? Además del atropello, esto, o lo que está pasando ahora con las chicas venezolanas, ¿cierto? Que están en unos sectores de la ciudad y vienen, entonces las colombianas dicen, no, ¿qué es esto? Aquí no se pueden entrar, y eso ya entra en una conflictividad total, que ¿dónde está el Estado? ¿Cierto? Uno se pregunta, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde ha estado el Estado por tanto tiempo? Y con respecto entonces a que se volvió parte del paisaje porque el Estado no ha estado, porque entregó la gobernabilidad a la gobernabilidad, y luego se tratan de hacer otros ejercicios más de la fuerza, con todo lo que implica también la violencia y la corrupción de algunos agentes de la fuerza pública, que la gente ya no cree, ya no quiere. Yo creo que lo que tenemos que hacer es rescatar la credibilidad en el Estado, y lo tiene que hacer sin duda la administración, la personería, la procuraduría, no sé, ¿cierto? Todos los entes, pero mucho, de manera muy fuerte, la sociedad civil organizada, que también uno dice, sí, hacen unos ejercicios de resistencia bien valiosos, pero creo que lo estamos haciendo de manera desarticulada. O sea, cada cual por su lado hace lo suyo, no nos hemos juntado a pensarnos muy bien. Y claro, y el Estado tendrá que ponerse las pilas a someter, ¿cierto? A someter, a capturar, porque claro que lo grave es que capturan a uno y ya está el segundo que ha tomado posición. Entonces, pero sí creo que vale la pena que nos hagamos un diálogo de ciudad muy serio, muy juicioso, muy grande, yo no sé cómo lo llamamos, si unas asambleas, cómo, en que todos participemos, porque si nos sentimos parte del problema, empecemos a sentirnos parte de las soluciones. De pronto, de forma articulada, logramos algo que sin duda no hemos logrado en muchos años. Gracias, doña Patricia. Yo quiero preguntarle a Adolfo, después de esta reflexión, dijo, uno cambia de año y creo que vuelve y encuentra que muchas de las cosas que se están diciendo hoy aquí es una situación que ha permanecido durante, digamos, los últimos 20 años de la ciudad. El control por parte de los actores armados,
la ineficacia, la ineficiencia del Estado en regular las acciones civiles de la ciudadanía para que la ciudadanía se sienta completamente tranquila y sienta ese Estado como garante de sus derechos y como protector, pues como desarrollador de la justicia y de la seguridad en cada uno de los territorios. Y uno siente que, claro, el Estado, como que a veces asignamos al Estado un rol omnipotente para que desarrolle esas acciones, pero nadie sabe qué es lo que tiene que ser el Estado. Casi la mayoría de los que estamos en la ciudadanía crítica, la sociedad, muchísimas veces no queremos que el Estado participe a través de la fuerza pública y le decimos que eso no es, complica mucho veces más la seguridad ciudadana, pero tampoco tenemos acciones por parte de la ciudadanía que nos digan cuál es la pista. Y en el fondo hay un tremendo problema cultural, ¿cierto? Alguien decía que muchas personas dicen que el gran problema de Medellín o el gran reto de Medellín es la transformación cultural, pero nadie tiene idea de lo que hay que comenzar a hacer, ¿sí? Y eso también lo vuelvo y lo toco porque cuando hablamos de Medellín y hablamos, claro, con esta cosa de la violencia cíclica, creo que entendemos, por ejemplo, para nosotros es muy complicado lo que pasa hoy en el corregimiento de Altavista, entre otras cosas. Saludo a personas de Convida que están hoy aquí acompañando este foro, que acaban de realizar un acto muy importante ciudadano de expresión en medio del conflicto. Pero igual, cuando vamos a otros territorios donde la guerra no está recrudecida, todo el mundo dice que igual se ejerce el control. Y yo creo que en el fondo hay una profunda reflexión sobre el miedo que terminó calando al interior de las comunidades, que inmoviliza y que le entrega y le delega toda esa autoridad y todo ese poder a los grupos armados. Yo sé que Nocopio ha venido reflexionando sobre este tema del miedo y lo que hay que generar en la ciudad, y quisiera, Adolfo, que nos planteara a ustedes cómo están viendo esto. Pero Gerardo, creo que nosotros siempre nos quedamos en que esto es cíclico, de que hay épocas donde todo se vuelve a recrudecer. Yo lo acabas de decir, que cree muy bien, es cómo el miedo realmente entra a inmovilizar, y cuando el miedo entra a inmovilizar, va desapareciendo la posibilidad de crear y abrirse otras posibilidades frente a ese miedo. Ya, obvio que igual nosotros en esta sociedad pues somos en gran parte como bravucones, pero somos una sociedad al mismo tiempo muy obediente. Entonces yo creo que es la obediencia la que nos lleva también, digamos, a aceptar lógicas de control que no nos permite crearnos de otra manera la forma de habitar los territorios. Y hablo de obediencia en el sentido no de que desobedezcamos todos, sino que la obediencia como condición precisamente para que se instalen muchas cosas, no solamente de la ilegalidad, sino también de la legalidad institucional. Y recuerdo aquí pues de muchas de las cosas que han surgido aquí en esta ciudad, que se dio, digamos, en la época del 2009-2010, frente a un toque de queda en las comunas 5 y 6, donde, vuelvo a insistir, ahorita son las mismas lógicas que aquí siempre han planteado, pero en ese 2009, que se dio en la comuna 5 y 6 y luego de trasladó para la 3 y la 4, cuando había un recrudecimiento del conflicto armado. En esa época, frente a ese toque de queda, una movilización social de artistas, de personas individuales, fortaleció a lo que llamó toque de salida. Una respuesta al toque de queda fue un toque de salida en uno de los puntos de confrontación entre los dos grupos armados. La ciudadanía se planteó un toque de salida con artistas y movilización en los diferentes territorios. Y no es el asunto de la valentía, sino que también aprendiendo de que en conjunto es difícil que también los grupos armados o cualquier persona que ostenta un tipo de poder en los territorios pueda controlar la posibilidad creativa de la gente. Y estos muchachos fue un grupo importante, salían 200, 300 muchachos, personas, artistas, y se metían a territorios donde los grupos armados
tenían imposibilitados que pasar. Pues una experiencia tan bonita, sin agredir, pero al mismo tiempo es la primera vez que yo veo que en los territorios del grupo armado sentían miedo, pero sentían miedo de una gente que se apropia del espacio público. Porque lo otro que no podemos volver a caer en la ciudad, y que es lo que constantemente tratamos de volver a como actualizarlo, es a que se pierda cualquier posibilidad de esperanza y a ir fortaleciendo y a ir legitimando prácticas de limpieza social. Lo peor, a la seguridad de la limpieza social. Y esto se viene planteando como una opción desde los 70, cuando surgieron todos estos jóvenes, entre comillas, rebeldes, punqueros, que pertenecían a movimientos sociales. Se empezó a buscar que empezaran a consumir marihuana, se empezó a utilizar la limpieza social como un mecanismo de control. Y ese mecanismo de control ya sabemos en lo que ha devenido. Pero creo que en lo que Gerardo pregunta frente al miedo, lo que hay que es potenciar una insumisión, dejar de ser obedientes sin desconocer el papel de la institucionalidad en los territorios. Porque es que lo que ha pasado en esta ciudad es que la institucionalidad no se ha asentado en los territorios. Y al no potenciarse, institucionalizarse en los territorios, obviamente no hay quien regule. Y terminan regulando obviamente los que siempre han ostentado un poder por medio de las armas, que no es por la otra creación, pero frente a eso hay opciones también de utilizar la imaginación, y los artistas tienen una pista muy interesante de posibilitarnos romper fronteras y habilitar y vivir los espacios de otra manera. Porque lo que queremos también, vuelvo a insistir, no es contra la institucionalidad, sino proponiendo acciones conjuntas con la administración, para que sea la administración, conjuntamente con la ciudadanía, la que construya estrategias que contribuyen a preservar y a potenciar la vida de las personas en la ciudad, no solamente en los barrios periféricos, pero sí con un énfasis en lo periférico, porque en gran parte, vuelvo a insistir, son los lugares donde en gran parte se viene asesinando más a los jóvenes de Medellín, ¿sí? Y yo creo que ese énfasis sí hay que hacerlo, porque es en aquellos lugares donde la gente viene siendo más asesinada, no solamente ahora, sino desde tiempo atrás. Entonces, resumo dos cosas. Uno, debemos dejar ser cada vez más sumisos, y en algunos momentos también sumisos, porque hay veces que la ley, en el caso del Código de Policía, sea legal, pero puede que sea ilegítimo en la medida en que nos imposibilite habilitar los espacios públicos. En ese momento la ley también deja de ser, se convierte en un elemento que imposibilita también la posibilidad de movilidad y de movilización de la gente, tanto en los parques como en los territorios. Entonces también hay que aprender a desobedecer, invitar a la administración a que cuando hay una crítica, cuando la ciudadanía critica, no está criticando la administración, sino que está criticando cosas que suceden en los territorios, y que por ende hay que construir acciones conjuntas que posibiliten cómo nos pensamos conjuntamente vivir de otra manera en esta ciudad. Pues yo creo que hay que meterle a esta práctica ciudadana, cómo cada vez dejamos de obedecer, y obedecer parte precisamente por no aceptar la forma como cada vez nos encierran en los territorios. Bueno, con lo que acabas de plantear, yo tengo unas cosas que me quedan. Primero, yo sí creo que la ciudadanía cuestiona administraciones, ¿cierto? Y lo hace en tanto y en la medida en que no sean de su filiación política, ya eso es innegable. Pues quien esté gobernando y no sea de mi corriente política será objeto de mis cuestionamientos a partir de mis construcciones políticas en el ejercicio democrático del pensar y de esa posibilidad de construir pues como una ideología política. Y dos, con algo que decía Ana Patricia con relación a ese asunto de que sigan mandando los muchachos, es muy teso, porque claro, uno se queda pensando, hombre, pues es que en una ciudad donde al mismo secretario quien le recupera el carro robado son los muchachos que por demás son vecinos míos,
Con relación a eso, ¿con qué cara la administración sale a decir, venga, que es que vamos con toda contra la pillería? Aquí primero que se pongan de acuerdo como administración, y no solo esta, sino todas las que han gobernado y las que vendrán a cogobernar con la pillería, como dijo Chucho Ramírez, en términos de qué es lo que hay que plantear con respecto a la opinión pública frente al accionar que ataca a esa criminalidad. Yo creo que hay que ser muy claros en esos sentidos. Y con respecto a lo que planteas, de acuerdo, yo creo que tenemos que ser una sociedad y una ciudadanía más que democrática y participativa. Deberíamos ser, como me enseñó el movimiento antimilitarista del País Vasco, ser ciudadanías mucho más disidentes, mucho más contrarias a lo impuesto, pero mucho más propositivas frente a lo que se hace. Y con eso apunto a lo que dices, Gerardo, y estoy en desacuerdo cuando planteas que no se han dado pistas. Yo creo que Convida, que es lo más reciente, organizaciones comunitarias, Convidarte 3 de febrero del 2013, donde nos asesinan a un niño, al Cresti, acciones como las movilizaciones y el grafitur que se da en la Comuna 13 como acciones de resistencia frente a esas prácticas de violencia, son en sí mismas unas pistas que le dicen a la gobernabilidad, venga, que es que tenemos que hacer unos trabajos mucho más incluyentes con la ciudadanía, y menos clientelistas. Es que el asunto de llegar con la acción comunal y con el edil a sobarse en el saco a quien más pose para la foto con la señora de las empanadas en el barrio, a quien mejor le vaya con los aplausos y con los saludos en las esquinas, así no se gobierna, ¿cierto? Y tampoco se gobierna con helicópteros intimidando y recordándole puntualmente a las víctimas de la Comuna 13 la ignominia que se vivió el 16 de octubre del 2002. Yo creo que ese tipo de aspectos hay que revisarlo mucho más de fondo. Bien, sí, yo creo que hay elementos. Yo lo que quiero es un poco llamar la atención porque creo que en el fondo debates como estos los hemos dado muchísimas veces en la ciudad y creo que terminamos en responsabilidades mutuas. Nosotros señalando a los gobiernos locales, que lógicamente no voy a defender pues porque desarrollan en muchos de esos programas prácticas que van en contravía de lo que muchos ciudadanos queremos en esa construcción de ciudad, pero por el otro lado la ciudadanía tampoco tiene propuestas alternativas ciudadanas que permitan esa conversación con el Estado. A mí me parece que el último tiempo Medellín dejó de practicar lo que le dio éxito a comienzos de los 90, que era dialogar, escuchar, sentarnos a conversar, pensar que los problemas eran problemas de toda la ciudadanía y que por lo tanto las alternativas las tenemos que construir entre todos. Yo, por ejemplo, sigo pensando, a mí me duele lo que pasa con los jóvenes hoy en la ciudad, cuya única oferta que tienen es la propuesta educativa, ¿cierto? Y son cientos, miles de chicos que cada año están quedando por fuera del sistema educativo y no tienen otra alternativa, ni a partir del Estado, ni a nivel de las propias comunidades. Y repetimos ese ciclo en territorios donde no hemos sido capaces de erradicar la legalidad, el control territorial, las mafias, la acción de cooptación por parte de los grupos armados de muchas de esas organizaciones, terminamos también diciendo finalmente que la responsabilidad es de un solo lado. Yo por eso quiero en esta parte un poco preguntarles a ustedes es por dónde tenemos que arrancar, cuáles son las propuestas. Yo creo que en particular hoy esta administración tiene un problema también de sordera crónica para escuchar las cosas que no sean las que se construyen desde el gobierno local. Pero ¿qué iniciativas, qué propuestas tenemos nosotros para comenzar a avanzar en esa cosa que permita, entre otras cosas, superar el problema que tenemos hoy, que es la falta de libertades de nuestros jóvenes? Pues es que sin duda que para todos, tanto para las autoridades como para la ciudadanía, hay un sentimiento de frustración grande.
yo no puedo disimular el mío. En el año 2009 asumí la delegada de Derechos Humanos, 2009, 2010, 2011, y yo ya terminaba diciendo, mire, yo creo que lo que soy yo aquí como personera delegada es como una notaria pública, que sencillamente doy fe de lo que está pasando. No hay nada por hacer, qué se hace, a dónde vamos, en todos los lugares, a todas horas. Incluso el comandante de la Policía Metropolitana de esa época, yo me lo encontraba en el estadio y me decía, personera, es que vea, yo me volteo para acá y me matan unos aquí, y me volteo para acá y me matan otros aquí. O sea, es un sentimiento de frustración. En estos días, con algunos de los compañeros de la unidad permanente de aquella época, estábamos en una reunión con unas comunidades y Ricardo me decía, ve, yo siento como el déjà vu o la hipermemoria, como si esto lo hubiéramos vivido antes. Es demasiado triste, o sea, vuelve y pasa y vuelve y pasa. Entonces el sentimiento de frustración absoluto, pero ese sentimiento de frustración no nos puede paralizar. Tenemos que ponerle definitivamente el palo a la rueda de la violencia que vive Medellín, pues ante todo en el tema que estamos trabajando hoy de las libertades de las personas, mucho más doloroso de los jóvenes, que les cortamos las alas de esa manera. ¿Cómo nos juntamos? ¿Qué hacemos? El personero de Medellín, el doctor Guillermo Durán, le ha propuesto, o bien tiene, por lo menos estamos intentando hacer una propuesta, y es que a propósito de los acuerdos de paz o del acuerdo de paz y de la reincorporación, que en Medellín sabemos, no sabemos mejor cómo va a ser el asunto de reincorporar a los señores de las FARC que lleguen aquí, que tampoco sabemos cuántos son, ni cómo van a llegar, ni si van a llegar, por el temor. El personero dice, mire, estamos necesitando es una reintegración social, o sea, nos tenemos que reincorporar todos como sociedad, y todos como sociedad es trabajar juntos, ¿cierto? Las autoridades con las comunidades, aceptando sus propuestas, reconociendo los errores, pero igual también la comunidad permitiendo que la institucionalidad pueda actuar. ¿Cómo le quitamos a la gente ese asunto de que se le volvió paisaje, que el pillo es el que le soluciona el problema? ¿Cómo lo llevamos a que entienda que mientras le entrega esos 500.000 pesos, lo que está haciendo es que con esa plata van a matar 1 o 2 jóvenes, o van a enredar en la droga a los chicos de las escuelas? Porque además este problema, fuera de la deserción que genera escolar, lo que está trayendo es reciclando toda esa violencia, cada vez con niños menores a los que los inducen a la droga en los alrededores de las escuelas, y ya a los 8 años los tienen de carritos, y a los 10 años los tienen ejerciendo el poder, cobrando las vacunas, y a los 15 los tienen matando. O sea, ¿cómo vamos a ponerle el palo a la rueda para que esta lógica que Medellín lleva ahora, tenemos claro que sigue siendo una herencia traqueta que tenemos y que no lo podemos negar, ¿cómo lo podemos cambiar? Medellín no es solo eso, ¿cierto? Medellín tiene, sin desconocer que son 2 ciudades, esta ciudad y la otra, la que es de la innovación, y esta la de la pobreza. ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo reconstruimos o nos reincorporamos, como dice el personero de Medellín? ¿Qué buscamos? ¿Cómo solucionar esto a través de propuestas? Pero sobre todo, ¿cuál es el escenario? ¿Quién le pone el palo a la rueda? ¿Quién propone el escenario? ¿Lo propone la alcaldía, con la personería, con el Consejo de Medellín, yo no sé? ¿O lo proponen las organizaciones sociales? ¿Quién empieza a juntar? ¿Cómo nos juntamos para reconstruir la sociedad? Yo creo que, poco lo que decía ahorita Gerardo, yo creo que hay que desinstitucionalizar el discurso que siempre estamos esperando que sea la administración. Me parece muy importante pues, lo que se hace con la campaña No Copio, que
eso no es de una organización específica, sino que es la unión de varias gente que estamos cansados de decir, paremos las diferentes formas de eliminar en esta ciudad. Y ahí es donde yo invito, y desde el 2016 venimos diciendo a la alcaldía implemente un protocolo para contribuir a salvar vidas de adolescentes en los barrios periféricos de la ciudad. Y que ya ahorita el 1 de mayo, por fin pues la administración ha empezado un poco a decir que vamos, pero lo que yo también invito a la personería es como también hacia acompañamiento en que ese protocolo se lleve a cabo. Porque es que empezamos a decir, no sé, que matan acá y entonces allí siguen matando, todo eso no puede ser la discusión. El decir es que si matan acá, entonces que podamos preservar esta otra vida, porque si no entonces tampoco contribuimos a ir no deteniendo los niveles de asesinato en la ciudad, porque esté planteado en un plan de desarrollo y no porque eso haga parte de nuestra existencia y pase por nuestra piel de decirle a esta ciudad no nos podemos seguir matando, no porque tengamos que reducir los índices de homicidio, porque si no nos rajamos con la Contraloría, con la Procuraduría o con la opinión pública para seguir subiendo en la opinión pública con un porcentaje, porque no podemos seguir gobernando o que se gobierne la ciudad con encuestas. Si entonces vamos mal en la encuesta, entonces el alcalde aprieta y entonces empieza a fortalecer otro tipo de cosas, y si vamos bien, entonces no le importa la ciudad. Entonces yo creo que si hay propuestas de la ciudad, pero yo creo que tenemos que encontrar el punto y también pensarnos como ciudad que la administración pública no le corresponde y no es del alcalde ni de los secretarios y secretarias, sino que es de la ciudadanía como tal, y que nosotros somos los que tenemos que llevar también las agendas a los diferentes espacios públicos. Porque entonces quedamos ahí, si no hay recursos, entonces nos inmovilizamos, que en gran parte siendo autocrítico con presupuesto participativo fue lo que nos condujo en muchos momentos, que en otra época de nuestra existencia, cuando no estaba el presupuesto participativo, poníamos una manta en una calle, un videoín y hacíamos cine. Y luego cuando empezó el presupuesto participativo, entonces todo el mundo volcó hacia allá y entonces no mira sino en torno a eso y se nos llevaron nuestra agenda de ciudad. Sí, se institucionalizó la agenda. Entonces un poco lo que estamos haciendo hoy, y de pronto también lo que hicimos con lo de no copio, es decirle a la administración, es que está esta propuesta, ¿cómo la trabajamos conjuntamente? No estamos viendo que nos den plata a nosotros para que nos financien un proyecto, sino cómo preservamos vidas de adolescentes en los barrios periféricos. Esta estadística nos están diciendo son los que más están matando. Y en eso estamos, y es donde yo invito a la personería de cómo de una iniciativa ciudadana se hace seguimiento a la viabilización de ese protocolo para preservar vidas en la ciudad. Pues yo creo que sí, Gerard, aquí ha habido apuestas, pero también tenemos que entender es que debemos contribuir a desprivatizar lo público. Y desprivatizar lo público pasa porque el helicóptero, que es, yo no sé si es muy importante o que yo no soy experto en seguridad ni en nada de eso, también nos pudiera haber sido consultado a nosotros, porque esos recursos también son nuestros. Entonces un gobernante de turno decide sobre nosotros hacia dónde va la ciudad y nosotros quedamos en stand-by de también poder decir como ciudadano y ciudadanía qué queremos hacer con nuestros recursos públicos y cómo se deben de invertir. Esa fue la decisión que nosotros tomamos, de decirle a la administración, vea, queremos que se implemente este protocolo de rumba segura, están estas propuestas, que está crudo, ayúdenos a mejorarlo y que esté articulado con la línea 1, 2, 3, que cualquier ciudadano en Medellín pueda llamar, que sienta amenazada su existencia, su vida, y que la administración, porque ahí sí es diferente a la función como individuo, si es la función constitucional de un administrador público de velar y salvaguardar la vida de sus ciudadanos, porque esa es la otra en la que no podemos caer, que nos están metiendo que los ciudadanos somos responsables de todo, ¿no? Constitucionalmente, cuando usted ejerce una función pública, ya pasa a la esfera pública y ya su vida privada pasa a otro nivel, y usted constitucionalmente tiene un deber con esa ciudadanía que le está pagando a usted por ejercer esa función pública. Entonces yo creo que hacia eso también tenemos que apuntar, y vuelvo a insistir con la personería, Ana María, y que les lleves el mensaje al personero, como también acompaña a la ciudadanía en la implementación del protocolo
de nada justifica el homicidio para que se ejecute y que realmente sea una posibilidad, por lo menos, de contribuir a que 20, 50 jóvenes o personas en la ciudad no sean asesinadas. Yo creo que con cosas concretas, y no venir a hablar de estructura, de la superestructura, de que esto es cíclico, no, son acciones puntuales, como acciones puntuales que hacen diferentes actores en la ciudad, como dice Canábico, de querer habitar y posibilitarse que los espacios públicos, la gente pueda estar en ellos. Entonces yo creo que la gente sí viene haciendo cosas, pero tenemos que quitarle el tapón a la administración, de que esas cosas que están dando también puedan ser escuchadas y que quede un mensaje claro, que es que el mundo no empezó con esta administración. Aquí han habido de otras administraciones propuestas interesantes, desde los convites, si a uno no le guste Juan Gómez, pasando por otro tipo de acciones que integraba a la gente en los territorios. Entonces yo creo que eso es lo otro que hay que empezar a plantear, y a eso llamaba también ahorita con el tema de desobedecer. Desobedecer pasa también por no creer todo lo que nos dice una administración, porque uno conoce que por muy loable que sea o por muy ejecutivo que sea un administrador público, no puede estar en todas partes. Para eso se llama delegar, y delegar en la gente que está bajo su mando y poder construir otro tipo de cosas que nos permite, vuelvo a insistir, cómo rompemos este asunto cíclico que ahorita decía Ana María, que se convierte en un déjà vu, y es porque no hemos tocado elementos de la cultura que nos mueva el pensamiento y la cabeza hacia pensarnos de otra manera en ser ciudadanos y habitar este espacio que se llama Medellín. Bueno, con la pregunta que hace Gerardo, yo creería que es un poco complejo, pues también cuando uno se piensa, bueno, en lo inmediato qué hacer para transformar esta realidad tan perversa. Yo siento que también este asunto va de un orden nacional, cultural y estructural, ¿cierto? Pensar en cómo desnaturalizar el asesinato y dejar de ver la violencia como paisaje pasa, por ejemplo, por prohibirle a medios como Caracol y RCN parrillas donde le generen apología a sujetos como el youtuber de moda JJ Rendón, ¿cierto? Para mí, que un niño de mi barrio de 9 años me diga que cuando quiere ser grande quiere ser como JJ Rendón, pues ya me genera preguntas, ¿cierto? Porque ya no sé qué es peor, si me diga que quiere ser policía o que me diga que quiere ser JJ, ¿cierto? Y en ese imaginario yo pienso que hay un montón de situaciones que transversalizan, pero en la serie sale JJ, ¿cierto? No lo nombran como Popeye. En esa situación yo creo que se transversalizan un montón de factores. Yo creo que el sistema educativo juega un papel fundamental en lo que hay que empezar a trabajar con los chicos y las chicas jóvenes, adolescentes, niños, niñas, que se encuentran la mayor parte del tiempo de su vida cotidiana, de lunes a viernes, en los planteles educativos. Metieron a la brava, y digo a la brava porque no dejaron claro cuáles eran las condiciones, ese tema de la jornada única y la jornada complementaria. Todo el tiempo de los chicos que acompañamos desde la corporación Convivamos, desde los procesos territoriales, escuchamos a los chicos y las chicas decir: estamos perdiendo el tiempo. Nos dejan 2, 3, 4, 5 horas leyendo libros, ¿cierto? Sin ningún tipo de acompañamiento pedagógico, que eso no se vuelva para ellos en un imaginario de estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Asuntos como el trabajar con las familias, si bien yo tengo discusiones con la responsabilidad que se asigna a las familias con respecto a que sean el gran nido de la problemática social, yo creo que hay que hacer trabajos para prevenir dinámicas de violencias que se están dando ahí, que en últimas también se vuelven un factor de réplica. Un chico que es abusado, un chico que es violentado en su casa, un chico que tiene un papá alcohólico que violenta a su madre, que lo violenta a él, en últimas, y lo dicen estudios psicológicos, terminan replicando ese tipo de patrones, ¿cierto? Con respecto a ese tipo de cosas, yo pensaría que hay que hacer unos trabajos ciudadanos muy grandes en términos de legitimar propuestas alternativas de pedagogía en los territorios que propenden por prácticas de no violencia, por recuperación del espacio público desde esa misma filosofía, en términos de juntarnos y reconocernos como pares en los territorios, ¿cierto? Yo creo que
la señora de la tercera edad tendría que dejar de ver al pelado mechudo que se viste de negro como un chico que le puede generar algún factor de riesgo y empezar a verlo como un chico que habita el territorio y que dentro de sus prácticas y sus identidades le puede generar aprendizajes, ¿cierto? Hay dinámicas de diálogo que se han dado históricamente en esta ciudad. Pienso en las lunadas juveniles de la nororiental históricas, pienso en las peñas culturales que procesos de la Comuna 5, en la Comuna 6, en la Comuna 8 han posibilitado un diálogo entre las comunidades. Yo creo que la comunidad no se tiene que poner al nivel de la gobernanza de turno. Aquí la gobernanza de turno tiene que comprender que fue elegida para gobernar y no para simplemente administrar como si nosotros y nosotras estuviéramos aislados de esas decisiones, ¿cierto? Yo creo que por ahí empezaría un diálogo distinto frente a esas transformaciones. Y finalmente, frente al... No quiero pensar en algo que decían en el lunes de ciudad pasado, en que la ciudad tenga que mantener unos niveles de homicidio aceptables, ¿cierto? Como decía Chucho. Yo creo que esta ciudad no puede seguir teniendo ni un solo homicidio, ni un solo feminicidio. Es que en esta ciudad no nos podemos seguir matando porque no nos gusta el color, el pensamiento, la palabra y la forma en la que el otro y la otra habita este territorio, ¿cierto? Y reitero, fundamentalmente yo creo que aquí hay que poner el ojo a los medios de comunicación. Yo creo que cargan con una responsabilidad histórica enorme frente a cómo los jóvenes y las jóvenes han replicado ese tipo de patrones violentos. Uno no ve en una parrilla de Caracol espacios para replicar las propuestas culturales, por ejemplo, que potencia la administración municipal en términos de becas para la creación de los incentivos culturales. Uno tendría que preguntarse, aprovecho que veo a Juana, secretaria de Juventud, frente a cómo lograr vincular a esos canales institucionales para que dejen de proyectar a estas mafias que nos han cogobernado y proyecten más en ese diálogo a los pelados y las peladas, ¿cierto? Cómo salen de la parrilla, y no porque lo descalifiquen, las celebro y las aplaudo, a los medios alternativos de comunicación, y cómo Caracol y RCN también asumen esa responsabilidad de mostrar ese tipo de alternativas, ¿cierto? Y de bajarle audiencia a los señores de la guerra. Yo creo que por ahí empezaríamos a hacer cosas significativas. En términos de la participación y la planeación, lo conversaba un poco con los parceros de la nororiental. Hay escenarios en la democracia, en la participación, que en este momento están, ¿cierto? Yo creo que hay que asumirse en esa dinámica más que aceptarlas y ser sumisos, es asumir que es un escenario posible para el diálogo y el debate, pero si hay un actor, que en este caso es quien asume la administración de turno, que debe asumir que tiene que escuchar, ¿cierto? No solo que tiene que ser escuchado, porque muy chévere las transmisiones en vivo, muy chévere los live, muy chévere el que salga casi todas las mañanas en Blue Radio, pero yo creo que el alcalde en este caso tiene que escuchar mucho más a la ciudadanía si quiere realmente romper ese estigma de que aquí se cogobierna con la pillería. Muchas gracias a nuestros panelistas. Ahora tienen la palabra ustedes. Si tienen preguntas, comentarios sobre esto, vamos a tener aquí. 1, 2, 3. Sí, inicialmente. Buenas noches. Yo pienso que esto no es más que un ejercicio retórico. Se habla de cifras, de políticas sin resultado, pura retórica, ¿sí? Yo creo que aquí lo que hace falta es una acción que se denomina tan elementalmente como movilización, ¿sí? Yo recuerdo aquí que nadie da un peso por sus vidas cuando se perdió el plebiscito, ¿sí? Ya se había sucedido el Brexit, ya se había acuñado Oxford el asunto de la posverdad, después de que se perdió aquí el plebiscito, ¿sí? En ese momento, de aquí mismo surgió un movimiento, Pasa a la calle, sí, numeral Pasa a la calle. A propósito, se cuenta con esa herramienta, o sea,
a pesar de ser alienante, yo creo que se puede aplicar su utilidad. Ustedes que son tan duchos y tan dados a las redes, sí, entonces se puede poner al servicio de la movilización. Yo creo que es una de las formas en que se puede parar toda ese accionar y toda esa criminalidad, sí. O sea, uno aquí se siente hasta vigilado, o sea, todo el tiempo es severa vigilancia en todos lados. Entonces yo creo que ya basta con eso. Cuando se perdió aquí ese plebiscito, aquí se generó pasa a la calle, y miren esa oleada tan tesa, ese movimiento tan tesa, jamás se había visto aquí en el medio. O sea, la paz no le pertenecía a nadie, la paz es nuestra. O sea, nosotros, aquí lo que nos va a pasar es, si ustedes siguen con esa acción tan de isla, tan de separación, tan de diseminación, y sí, yo creo que aquí divide y te gobernarán. Yo creo que si ustedes o la masa social no se moviliza, aquí después vamos a tener que lamentar cuando al igual, ojalá no suceda, volvamos otra vez a perder, nos van a poner a perder. O sea, se tienen que organizar y empezar a movilizarnos. Aquí no es solamente venir y bueno, y cada uno se terminó el lunes de ciudad y chao, nos vemos dentro de 8 días y tocamos otro tema. No, aquí lo que de entrada lo que tienen ustedes es que proponer sí, bueno, movilicémonos, hagamos algo, pero no nos quedemos aquí, cada uno parte para su casa y bueno, sí. Entonces yo propongo eso, movilización. Muchas gracias. Recuerden que intervención es muy corta para que podamos intervenir el mayor número de personas posible. Sí, bueno. Buenas noches a todos y todas. Todo lo que han dicho los panelistas es real, pues. Esas son las consecuencias de vivir en un estado o un proyecto de nación que surge a partir de los pensamientos inveterados o de todos esos pensamientos radicales y sectarios que no aceptan el cambio. En Colombia es histórico, es una cosa histórica que el pensamiento juvenil o el pensamiento de transformación social es un pensamiento perseguido. Eso ha sido histórico. Eso le ha pasado a todos los jóvenes de la historia de este país. Y eso, lo más triste de eso es que eso surgió después de nuestra independencia. O sea, el proyecto de nación después de nuestra independencia fue ese, el sectarismo, la persecución, todo lo radical. ¿Cómo transformar eso? Eso es tan complejo que en este momento estamos en un proceso de paz que ya se firmó y está andando, pero al mismo tiempo el país y la nación vuelve a entrar a esa dinámica de los pensamientos liberales que nunca se han concretado en este país. En este momento están las luchas de hace 40 años. Entonces, todo ese tipo de cosas, y en este momento con las nuevas posiciones de todas esas poblaciones que nunca han sido escuchadas, como los negros, los indígenas, las mujeres, ¿qué va a pasar? Porque desgraciadamente muchas veces ese tipo cuando acá se buscan las soluciones, caemos también en pensamientos sectarios y en pensamientos de creer que somos los únicos que tenemos la salvación y que los demás no tienen que decir nada. Entonces, ¿cómo construir un proyecto de nación que realmente nos incluya a todos y todas, a todas las etnias, a todas las personas que pensamos aquí diferente? Porque en este momento el país sigue con ese mismo proyecto sectario de persecución, un pensamiento que es tradicional, que no quiere el cambio. ¿Cómo generar ese cambio si los que nos gobiernan todavía tienen ese pensamiento? Los que estaban, es muy curioso que una de las personas que estaba en el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC dice que en Colombia no se va a modificar el sistema socioeconómico,
teniendo en cuenta que ese sistema socioeconómico es uno de los grandes responsables de la violencia de este país. Y en este momento esa persona está haciendo un proceso para la presidencia de este país. Entonces, ese tipo de lenguajes que uno no entiende, entonces, ¿qué es lo que quieren en este país? No sé, muchas gracias. Diego. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Es la primera vez que asisto a este tipo de evento Lunes de Ciudad y déjenme decirle que me ha parecido muy interesante pues todo lo que he escuchado aquí en esta noche. Quiero tocar muy brevemente 3 cosas. La primera es que efectivamente estamos hablando de pugnas de instituciones. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente una institución instituyente, como lo es la ciudadanía, y la ciudad efectivamente ha perdido terreno ante una institución instituida, como efectivamente es un gobierno de ciudad. Lo que aquí nos han venido a proponer, y eso pues eso es lo que yo me llevo, es que sea fortalecida la institución instituyente, como es la ciudadanía, ¿cierto? Necesitamos una ciudadanía muy comprometida, ¿cierto?, con las dinámicas que pasan en la ciudad. Yo no soy de aquí, obviamente, yo no soy de Medellín, pero me he podido dar cuenta en este corto tiempo que aquí se viven dinámicas muy interesantes y que efectivamente son el reflejo de lo que pasa en el país, porque efectivamente esta ciudad no está aislada de lo que es la realidad colombiana. Sin embargo, lo que veo, y nuevamente lo repito, es una pugna de instituciones, y lo que se propone aquí es el refuerzo, el fortalecimiento de una institución que ha perdido terreno y que es la institución más importante en la ciudad, como es la ciudadanía. Hablaba, no me acuerdo el nombre, del cuarto hacia acá, perdona, de que la ciudadanía ha aprendido a obedecer. Efectivamente, yo aprendí hoy una nueva categoría que no sabía que existía y que era la indefensión aprendida, y que es efectivamente lo que vive la ciudadanía, no solamente en Medellín, en la periferia, sino también en todas las ciudades de Colombia y sus periferias, en lo que respecta a esos territorios. Y es que efectivamente a lo largo del tiempo, la ciudadanía en Colombia ha aprendido a no defender lo suyo. Pero eso no se puede ver aislado por las diferentes dinámicas que vivimos en los territorios, que efectivamente tienen algo que ver con el conflicto que se ha vivido dentro de las ciudades. Y es allí donde entra el juego de los sentimientos. ¿Y qué mayor sentimiento para que la gente aprenda que el temor, ¿cierto? Cuando tú aplicas temor a ciertos ciudadanos, a ciertas personas, efectivamente van a aprender que deben vivir así y así vas a poder gobernar. Yo no soy experto en recordar cosas, pero recuerdo algo que dice así, que puede sonar un poco errado, que la letra con sangre entra. Y es que efectivamente eso es lo que ha aprendido la ciudadanía y las personas a lo largo de la historia en Colombia, que efectivamente aprender a no defenderse y aprender a vivir en un gobierno con temor es lo que efectivamente nos hace que vivamos en una indefensión aprendida. Y lo que se debe realizar efectivamente es desaprender esa indefensión y que efectivamente se fortalezca una institución instituyente como es la ciudadanía. Me pidieron que les diera 1 minuto, yo quería darles 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, todo el sentido. Vean, muchachos, si a mí me preguntaran, profe, yo soy profesor y a todos los profes nos dicen profes, sí. Si a mí me preguntan, ¿cómo se consigue la paz? ¿Cómo se preserva la vida? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos amamos? ¿Y cómo nos abrazamos? Yo daría una respuesta muy simple. Vean, amemos los animales. Eduquemos en el amor a la fauna, a la flora.
queramos nuestros ríos, nuestras quebradas. Y solamente cuando veamos eso, podemos decir que nos amamos y que vamos a vivir en paz. Entonces mi propuesta es fortalecer los mecanismos de educación ambiental, porque ahí es donde está la vida, y ahí es donde está el respeto a todos, y ahí es donde está el bienestar de todos, que es el objetivo de un Estado social de derecho. Que tengan buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Yo quiero que tengamos presente que si el Estado está, es precisamente porque vamos a exigirle que cumplan un rol activo. No es como que, ay, la ciudadanía cuándo va a venir aquí a organizarse. No, para eso nuestros impuestos pagan todo el andamiaje institucional, que es la alcaldía y que es la gobernación. Si ya identificaron que la falencia es la participación ciudadana, ¿cómo están dando esa participación ciudadana? Si están yendo a los territorios a escuchar a la gente o están administrando ciudades de las oficinas. Porque es que es muy distinto cuando yo voy y me meto en el entorno y conozco las necesidades de primera mano, a cuando quiero que la policía me traiga las razones de las problemáticas sociales. Entonces, identificamos que hay una olla, identificamos que hay una plaza y les damos policía venteada. Les damos policía erradicándola o le damos policía que también entran las dinámicas, ¿cierto?, de la corrupción. Porque es que si la institucionalidad no tiene legitimidad es porque ellos también hacen parte de estas bandas que manejan la ciudad. Entonces, no neguemos eso, ¿cierto? Escuchar a las comunidades, abrir espacios de participación reales, ir a escuchar a las mujeres, a los artistas, a las víctimas, no decirles vengan que es que aquí vamos a escucharlos, no, vamos a escucharlos y pedimos eso porque Medellín tiene los recursos y no pueden seguir administrando una Medellín innovadora y otra Medellín pobre, así no funciona. Entonces, con la plática que se invirtió en el helicóptero y en tantas otras cosas de la Medellín innovadora, queremos intervención social. Y que por favor, para la construcción de paz no se les olvide el rol que tiene el arte, que tiene el deporte, que tiene el oficio. Porque ustedes van y acaban con esas ollas y con esas plazas y los pelados los dejan viendo televisión en la casa. Y así no funciona, que ellos sepan que pueden hacer algo. Y eso empieza desde nuestros niños. Propuestas, por favor, de parte de la institucionalidad, propuestas. Muchas gracias. La última intervención. Buenas noches. Adolfo, con lo que vos estabas diciendo ahorita, lo que los políticos o los gobernantes llegan y solamente se preocupan por las estadísticas, comparto pues esa idea. Yo pienso que un político o un gobernante debe estar preparado ética y políticamente, que así suene platónico y que pues en realidad lo es. Me parece que los políticos que están llegando están buscando es un objetivo particular, un objetivo propio. En realidad no están buscando pues lo que se debería hacer, que es el bienestar social, bienestar en la parte de la sanidad, la salud pues. Entonces me parece que nosotros debemos de apersonarnos, como se ha repetido, pero real, que sí se haga, que en realidad aportemos y digamos, no, edúquenos a nuestros hijos y a nuestros sobrinos, pelados, los eduquen políticamente, pero no la política que se está haciendo, pues, como historia o cosas así, no, en realidad que haya filosofía. Entonces, me parece que pues, esa es una parte. Así, ¿alguien más por aquí? ¿Quién? Hola, bueno, no, yo tenía algo muy puntual en términos de lo que escuché y es cómo nos intencionamos algo, porque había un comentario particular donde decía que el que divide reinará. Yo creo que en esos momentos estamos en una posición de poder articular, es decir, cómo articulamos esta institucionalidad que nosotros pagamos con los impuestos, pero también cómo esas acciones comunitarias pueden ir
porque realmente están potencializando el desarrollo territorial, pero cómo pueden ir de la mano también con esa institución que muchas veces criticamos y cómo le exigimos a la institución que realmente trabaje con las necesidades que tiene el territorio, porque si bien muchas veces estamos identificando que lo comunitario mueve, lo institucional mueve, pero muchas veces no se conversan y lo que hacen es que, como tú decías al principio, no recuerdo tu nombre, que la única oferta que tienen los jóvenes es la institución educativa. No, hay muchos procesos alternativos que le están apostando al desarrollo juvenil y que le están apostando precisamente a una construcción de paz que sea o que trascienda un poquito más a esos acuerdos que se han venido construyendo, que son acciones concretas que han hecho muchísimos jóvenes y que le están apostando a que estos que están saliendo de la preadolescencia tengan unos lugares alternativos y que se refugien de eso que decía Canábico, y es de la televisión que nos muestra esa realidad tan absurda que uno dice, bueno, acá le estamos apostando a la paz, pero le mostramos un montón de telenovelas narcotraficantes, sí, son puro narcotraficantes lo que muestran ahí. Entonces yo creo que no es coherente y la propuesta puntual vendría siendo, cómo lo comunitario se comunica con lo institucional y camellan juntos, porque desde ahí es que podemos articular cosas, ¿cierto? Que le den plata a lo comunitario, porque realmente muchas veces nos toca trabajar con las uñas y se gastan una cantidad de presupuestos muy grandes en cosas que en lo comunitario lo resolvemos muy sencillo. Entonces, ¿cómo empezamos a conversar eso? Porque también hay un montón de leyes, un montón de regulaciones que para que el cuidado, que la calidad, que no sé qué, pero que lo último lo que hacen es sumar al producto y que realmente hay muchas personas que con muy poco dinero hacemos muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces le doy la palabra a nuestros panelistas para que reaccione sobre las preguntas y comentarios que han hecho los participantes. No es que las estadísticas no sean importantes, sino que se vuelven nefastas cuando usted nada más mira hacia eso, ¿cierto? Y se pierde el asunto también político. Obviamente a un gobernante o a un secretario o subsecretario lo miden también por los logros, pero hay veces esos logros se vuelven fríos cuando solamente se convierte en cifras y cuando son cifras que en últimas tampoco pueden decir nada. Entonces, obviamente la estadística es fundamental, pero lo que también se ha vuelto nefasto es las cifras solamente para cumplir unos determinados objetivos de los planes de desarrollo municipales o locales, ¿sí? Es donde se vuelve nefasta porque la cifra por sí sola no habla. Entonces yo creo que hay que combinar también, vuelvo a insistir, la posibilidad de interactuar y de articular otro tipo de acciones con la gente en los territorios y no solamente cumplir el capricho de los organismos de control. Pues para que no sea capricho, pero también hay veces la gente llena unas fichas solo para que el número se cumpla, pero realmente en la práctica ese número no ha transformado prácticas ciudadanas en los territorios. Un poco para lo que quería decir con lo de las estadísticas. Y lo otro, yo creo que aquí un ejercicio, vuelvo a insistir, lo de la autocrítica, porque como ahorita Gerardo un poco hacía como una memoria de lo que sucedía en los 90 y todo, que cuando el presupuesto participativo no existía, ¿sí? Habían otro tipo de mecanismos también de participación que iban por fuera de lo institucional, porque esa es la otra cosa que hay que también ir moviendo. La participación fluye y funciona por fuera de la institución administrativa municipal, ¿cierto? No nace con ella, sino que es también como esta participación social nutre esos otros tipos de ejercicios, precisamente porque la función de la participación es que nos transforme la vida, nos transforme los espacios donde uno habita, y donde uno habita esos espacios precisamente es porque uno se mete en cualquier tipo de cosas de esos, por lo menos uno se mete para que desnaturalizar el asesinato, para que no lo maten por robarle una cosa tan insignificante como un celular, ¿sí? Entonces uno participa en la construcción de políticas que contribuyan a que esta ciudad y esta ciudadanía se piense que la vida del otro, de la otra, vale más allá de una pertenencia física que consigue a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y yo cierro un poco ahí, que es digamos también el llamado
no solamente que es sobre la institución, sino también sobre la transformación individual de cada uno de nosotros. En el tema de lo que nosotros llamamos la desnaturalización del asesinato, es como también mentalmente nos construimos y nos pensamos de otra forma, la manera como nos hemos relacionado, digamos, en lo afectivo. Gran parte de muchos de los asesinatos que se dan en la ciudad, fuera del conflicto armado, también se dan por problemas de que el otro, la otra, cree que mi cuerpo le pertenece y en tanto me pertenece puedo llevarlo hasta el extremo de eliminarlo o de eliminarla. Que ahí, digamos, la función tampoco es la función del Estado, es la función también de nosotros como sujetos, en la cuestión de cómo también nos construimos esa forma de amar que no sea la posesión del otro de la otra, que gran parte es lo que, como nosotros somos una sociedad también, mucho la paisa, la sociedad de la posesión, entonces cuando mi pertenencia a hombre o mujer ya decide por otra persona, entonces esa pertenencia yo tengo que recobrarla como sea, y si no la recobro, la llevo hasta el extremo de la eliminación. Entonces también hay elementos de la transformación, digamos, mental, cultural, y cuando aquí yo creo que hemos un poco fracasado, los que hemos hablado mucho de lo cultural, que cuando hablamos cultural nos confundimos en las manifestaciones artísticas y no en las transformaciones de cambio de estereotipos que potencien o que nos potenciemos otras formas de estar y de habitar esta ciudad. ¿Cómo nos construimos otra ética, otra estética, digamos, que vaya más allá de lo institucional normativo? Y por último, cuando hablo de la obediencia, entonces esta conversación que hemos tenido, me refiero no a desobedecer, sino a construir otro tipo de obediencia atravesada por la legitimidad y no por el deber ser de la norma. Me explico. En el metro usted no puede comer, pero si usted tiene hambre, ¿cierto? Lo que nos han enseñado es cómo no tiro el papel, pero el hambre es lo más humano que uno tiene, ¿sí? Y la norma en el metro dice que usted no puede comer. Hace como 7 meses yo tenía mucha hambre y me dio por comer un paquete de papitas en el metro. Y yo lo guardaba en mi chaqueta, yo no estaba afectando a nadie. Y se me vino el muchacho que controla, luego fue más transigente el policía que el muchacho que cuidaba a la gente que cuando lo cuidan a uno para que la fila fluya. Y luego llegó el director de la estación, el coordinador de la estación, y yo, muchachos, me están haciendo toda esta parafernalia por comerme una papita, eso me vuelve delincuente. Todo ese tipo de cosas es lo que yo me refiero con aprender a desobedecer, porque hay normas que son insulsas, que son estúpidas, y no hay que obedecerlas porque emanen de un poder superior, llámese Estado, llámese metro, llámese lo que sea. Y yo creo que ese es el eje fundamental en la cual yo invitaría, o que me invito siempre, es a cómo obedecemos de otra manera para precisamente aprender a desobedecer, y a desobedecer también la vanidad del gobernante, de los gobernantes de turno. Me deja sobre todo la primera intervención con muchas cosas en la cabeza, es porque, bueno, pensar en que nuestros ejercicios, o por lo menos mi práctica, mis 18 años ya de activismo, hayan sido de retórica, pues a mí las calles me han forjado, y el movimiento social en gran medida sí ha estado en la calle. Yo creo que sí nos hemos movilizado. Yo creo que no podemos seguir pensando que las organizaciones, que los procesos, que los activistas somos responsables de que haya quienes en esta ciudad y en este país sigan quedándose en el confort de su cama tarima, de su televisor de plasma y pantalla líquida, de su vida en el superaparato de comunicación. Pues yo creo que aquí cada uno y cada una tiene que empezar a ver si revisa cómo se ha asumido como ser en esta construcción de país. Yo no puedo ir de casa en casa sacando a nadie de ese confort. Yo he generado pedagogía, yo he puesto mi palabra en lo público, yo he puesto mi proyecto de vida político como antimilitarista y sujeto comunitario como un momento de referencia en esta ciudad para jóvenes, hombres y mujeres. Entonces, yo creo que de entrada descalificar que la movilización sí se esté dando, yo creo que habría que pensarlo 2 veces, ¿cierto? Es difícil movilizarse en un país como este. No, la gente no ve por la mañana el titular de mataron al líder comunitario en el norte de Santander como pasó ayer,
y va a salir con ánimos a la calle a decir yo voy a salir emberracada, como salió un sector el 2 de octubre, no, porque es que resulta que hay líderes y lideresas en este país que aún, como ya se dijo aquí, el miedo aún les habita la carne y el cuerpo, pero que digamos hombres como yo, sujetos como los que están sentados en esa mesa que se han atrevido a desobedecer en el territorio las prácticas de dominación, hemos dicho que preferimos ser con miedo que dejar de ser por miedo, ¿cierto? Y le ponemos la cara y el pecho a esta ciudad. Entonces yo creo que nos hemos asumido como sujetos políticos y eso es uno de los elementos vitales para transformar lo que pasa en este país. La guerra, como dice una amiga feminista, nos arrebató la posibilidad de hacer política, ¿cierto? Y hoy la política está en manos de mafias, de corruptos, de delfines, de herederos del narcotráfico, de dueños del ubérrimo, y en esa dinámica yo creo que es un ejercicio y un proceso muy largo para lograr destrabar todo eso que ha pasado en esta ciudad y en esta sociedad. Entonces yo creo que habría que empezar también por procesos de autorreconocimiento frente a esas transformaciones, porque para mí puede ser muy cómodo quedarme cuestionando a la administración, pero es que yo no me he quedado solamente cuestionando a los poderes legislativos. Yo he generado procesos de incidencia y me he asumido en espacios de debate, de decisión y de construcción de país. Bueno, pues yo escuchándolos a ustedes, lo que me ratifico es en la propuesta que les digo que está construyendo el personero de Medellín, de que busquemos la manera de reintegrarnos como sociedad y que lidere la personería ese proceso en cada territorio. Lo que estamos buscando es cómo llegar a cada territorio. La gente ya no quiere más capacitación, ya no quiere más tablero, ya no quiere más videobill, la gente quiere espacios como este, ¿cierto? Que conversemos. Y también, cuando tú dices, no podemos sacar a la señora, al joven, al señor de la tercera edad, no lo podemos sacar de su zona de confort por las malas. Pero yo creo que sí tenemos que tratar de hacer un ejercicio y es llegar como institución con la sociedad civil organizada a presentarles una propuesta de reincorporación en el sentido total de la palabra a través de lo lúdico. Yo creo que eso de pronto nos llega más a fondo y nos enseña. Es un proceso que ahí va construyéndose, que es lento, que además es muy costoso, porque lo lúdico sabemos que es muy costoso, pero que si lo construimos entre todos, creo que saldrá bien. Entonces me siento muy contenta, muy agradecida con ustedes, porque esa invitación que está haciendo el personero, pues va a encontrar a dónde llegar, va a encontrar un buen puerto. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Para cerrar, yo simplemente quería contarles que hace 15 días un grupo pequeño de personas, de jóvenes, la mayoría jóvenes, atravesaron los límites de la guerra en Altavista y llevando un sencillo mensaje de paz, de fraternidad, y comprobaron que entre el miedo y la esperanza, que entre la fuerza y la ternura, que entre el diálogo y el poder de los grupos ilegales había una ciudad que seguía soñando en una mejor posibilidad para todos. Y simplemente llevando ese mensaje de esperanza, atravesaron los límites, se enfrentaron con la palabra y con los abrazos a grupos armados que los miraban de manera sospechosa y de policías que no entendían que pudiéramos decirles que no queríamos su presencia en ese acto porque queríamos atravesar la ciudad y seguir sembrando esa posibilidad de construcción de diálogo y esperanza. Yo
después de haber caminado, digamos, muchísimo esta ciudad, creo que finalmente lo que nos deja hoy, mirémonos tranquilamente, cada uno desde su lugar, cada uno desde el espacio que hoy ocupa, por accidente, por vocación, por fe, por esperanza, y sentámonos y construyamos un diálogo que permita destrabar ese círculo vicioso, ese corcho en remolino que parecía que a veces nos deja quedarnos sin esperanza. Aquí hay muchísimas iniciativas, aquí hay mucha fuerza vital, aquí hay mucha inteligencia construida, aquí hay mucho conocimiento que nos ha dejado el dolor, pero también toda esa fuerza comunitaria y toda esa capacidad de construir. Y aquí hay una experiencia en la gestión de la ciudad, en la gestión participativa. Contémonos, oigámonos, construyámonos. Aquí esta ciudad no la va a salvar ningún héroe, ni ninguna comunidad está esperando que llegue el otro Mesías para salvarla. Esto es una construcción colectiva y espacios como este tenemos que seguir fortaleciendo, y las convidas tienen que seguir existiendo, y los no copios y los movimientos anti-mili y las organizaciones de resistencia tienen que estar en la ciudad, y nosotros a través de este lunes de ciudad los queremos seguir invitando a todos a esa construcción, a esa fuerza y a esa posibilidad de soñar con un futuro mejor para todos. Una cuña, ya lo mencionaste, el movimiento antimili, y si no la hago, pues después me la cobran. Los antimilitaristas y las antimilitaristas de esta ciudad decidimos volvernos a juntar, decidimos recuperar la escena antimilitarista como una acción política que moviliza y que le dice a esta gobernanza cómo es que queremos construir nuestras libertades. El 29 de julio realizaremos una acción directa no violenta, que ahorita espero Patricia me regale su número telefónico por si las moscas, por si nos detienen. No vamos a dar indicaciones ni lugar donde la realizaremos, no queremos que se nos dañe. Y el 26 de agosto, hago énfasis en esa fecha, celebraremos un año de haber firmado el cese bilateral entre las FARC y el gobierno. Los antimilitaristas y las antimilitaristas hemos decidido volver a realizar el Antimili sonoro en la ciudad de Medellín, un espacio musicalmente alternativo, disidente, político, antimilitarista, feminista, y en esa acción política de recuperar el territorio, invitados e invitadas. También tendremos, y esperamos que nos hayan dicho que sí, esperamos tener un lunes de ciudad antimilitarista. Aprovecho para comprometer a Aarón, para que también conversemos de cómo nosotros y nosotras, desde el antimilitarismo, la no violencia, el arte y el pacifismo, hemos también construido escenarios y territorios para la paz y el desescalamiento de la guerra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los invitados, a la invitada, gracias a ustedes por asistir. Como dijo Canavico, estamos planeando un lunes de ciudad para hablar de la militarización en la ciudad. Les recordamos que estamos aquí cada lunes, excepto los festivos, a las 7 de la noche. Recuerden seguirnos en redes, lunes de ciudad, al Teatro Pablo Tobón, y nada, pues siempre bienvenidos a la Glorieta de la Vida.